Irán hoy rechazó otro ultimátum de Donald Trump y volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, pero esta vez completamente, y lanzó un contraultimátum a los Estados Unidos de América. Las tropas estadounidenses deben abandonar completamente la región. Hasta la noche del sábado, Washington exigía oficialmente que Irán garantizara públicamente que el estrecho de Hormuz permanecería abierto y que no habría más ataques a los barcos comerciales. La formulación de Trump sonaba amenazante, diciendo que si no había tales garantías de Teherán, entonces, cito, no sería el mejor día para Irán. Pero el sábado pasó e Irán respondió, pero no con garantías. Irán lanzó un misil contra un portacontenedores justo en el estrecho de Hormuz y luego declaró el estrecho de Hormuz cerrado hasta que Estados Unidos deje de, cito, intervenir en la región. Y lo hizo Irán unas horas después de que Omán propusiera un plan para la apertura total de la navegación. Fue una bofetada demostrativa para Donald Trump, como diciendo, ya hay un acuerdo, ya se llegó a un trato, pero Irán dice que no le importa en absoluto. En este episodio analizaremos qué sucedió exactamente en las últimas 24 horas, por qué el ultimátum de Donald Trump fracasó de manera tan pública y, lo más importante, por qué Estados Unidos, a pesar de todo su poder, podría simplemente no tener suficientes municiones para respaldar ese ultimátum. Porque la verdadera sensación no está ni siquiera en la audacia de Irán, sino en las cifras del análisis más reciente. Y este análisis dice lo siguiente: la mitad de los misiles Cha-AD, casi la mitad de los Patriot y un tercio de los Tomahawk ya han sido utilizados. Y tomará años reponer todo eso, pero hay que pelear ahora mismo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, les estaré personalmente agradecido por su suscripción. Así que vamos por partes. El sábado pasado, Estados Unidos, a través de canales directos y mediadores, exigió a Teherán que antes de que terminara el sábado 11 de julio, reconociera públicamente que el estrecho de Hormuz está abierto para todos y que prometiera detener de inmediato los ataques a los barcos comerciales. Pero en lugar de eso, un misil del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán impactó contra el portacontenedores Galaxy bajo bandera de Chipre, justo en el estrecho de Hormuz. Según el Comando Central de Estados Unidos, el barco sufrió graves daños en la sala de máquinas, se inició un incendio a bordo y uno de los miembros de la tripulación civil está desaparecido. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró de inmediato que varios barcos, cito, incitados por extranjeros, intentaron navegar por una ruta no autorizada por Teherán e ignoraron las órdenes de cambiar de rumbo, y se realizó un disparo de advertencia contra ellos. Ese mismo disparo de advertencia, entre comillas, que destrozó la sala de máquinas y le costó la vida a una persona. Y luego, la declaración principal del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, cito: después de este incidente, el estrecho de Hormuz está cerrado hasta nuevo aviso, y mientras los Estados Unidos de América no dejen de intervenir en la región, no se permitirá el tránsito de ningún barco. La era de los acuerdos unilaterales ha terminado, Estados Unidos debe cumplir su palabra o pagar el precio. Y para entender la magnitud de la humillación para los Estados Unidos de América, hay un detalle que muchos pasaron por alto. El ataque al buque por parte de Irán ocurrió unas horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Rakchi, concluyera negociaciones directas en Omán con sus homólogos omaní y catarí. Y lo más importante, Omán en estas negociaciones propuso abrir completamente ambos corredores de navegación en el estrecho de Hormuz. La ruta sur a través de las aguas omaníes se abriría sin ningún tipo de acuerdo previo. Corredor в Ормузском проливе. La ruta marítima a través de las aguas de Omán se abriría sin ningún tipo de acuerdo previo. Volviendo a las reglas militares, y él dice que Irán haga lo mismo, vamos a garantizar juntos la seguridad del estrecho, que todo funcione, los estadounidenses están de acuerdo en simplemente hacerse a un lado. Es decir, los intermediarios pusieron sobre la mesa, de hecho, una solución ya lista. Y en respuesta, Irán lanzó un misil y precisamente contra un barco que iba por la ruta sur, a través de Omán, aguas territoriales de Omán. Eso es una bofetada intencional tanto para Washington como para los intermediarios al mismo tiempo. Como diciendo, no nos importan sus propuestas, las cosas serán solo a nuestra manera. Y aquí ocurrió algo que avergüenza aún más a la Casa Blanca. Ya es mediodía del domingo, el plazo hace mucho que expiró y Trump no ha reaccionado públicamente al incidente. El presidente de Estados Unidos que prometió, recuerdo, cito, bombardear Irán a niveles que nunca han visto, guarda silencio en el momento en que su ultimátum fue pisoteado de manera demostrativa.
Pero los militares de Estados Unidos no guardaron silencio, y eso también es importante tenerlo en cuenta al criticar a Donald Trump, porque sí, está bien, él no ha hecho ninguna declaración, pero Estados Unidos sigue actuando. Ese es un punto muy importante. El Comando Central de Estados Unidos anunció la tercera serie de ataques contra Irán en una semana. La escala es bastante seria, se han alcanzado 140 objetivos militares. Son complejos de misiles y drones, almacenes de municiones, centros de comunicaciones y radares costeros. Las explosiones retumbaron en Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, en la isla de Qeshm, en la provincia de Bushehr y en Asaluye. Y ahora citarán al Mando Central de Estados Unidos. A Irán se le dio otra oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando después de que fue responsabilizado por ataques anteriores a barcos comerciales, y volvió a fallar. Los militares enfatizaron que los ataques se llevan a cabo por orden del comandante en jefe, es decir, personalmente de Donald Trump, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se expresó a su manera y declaró, cito, Irán tomó una mala decisión, está pagando por los ataques. Pero lo que pasó después, eso es lo importante. Irán no se asustó. Teherán lanzó ataques de represalia con misiles, subrayaron los militares contra bases militares estadounidenses en los países del Golfo Pérsico. Es decir, el siglo se ha cerrado de nuevo para nosotros. Recuerden, ya lo hemos discutido antes, el siglo gira en torno a las bases militares estadounidenses en los países del Golfo Pérsico. Es decir, el siglo se ha cerrado de nuevo para nosotros. Recuerden, ya lo hemos discutido antes, el siglo es así. Se lanza un ultimátum de los Estados Unidos de América. Luego entramos en el ciclo. Irán ignora todo esto. Después siguen los ataques de los Estados Unidos de América. Y después de eso siguen las órdenes de los Estados Unidos de América. Luego entramos en el ciclo. Irán ignora todo esto. Después siguen los ataques de los Estados Unidos de América. Luego los ataques de Irán. Después de lo cual nuevamente suena un ultimátum de Estados Unidos. Y así, subrayaron, se repite una y otra vez. Esta es una espiral clásica de escalada, de la cual no hay una salida obvia. Aquí está el punto. Además, los iraníes advirtieron de antemano que cualquier represalia por el portacontenedores recibiría una respuesta dura de su parte, y el peligro de la situación. No hay salida de este callejón sin salida. Además, los iraníes advirtieron de antemano que cualquier represalia por el portacontenedores recibiría respuestas duras de su parte. Nuevas bases enemigas en la región de Medio Oriente definitivamente se convertirán en objetivos. Y al final, como hemos visto durante varios meses, esta escalada en espiral sigue girando en el mismo ciclo. Y todo esto parece una nueva etapa de la guerra, pero aquí es donde está el problema. Por eso, por cierto, Trump también guarda silencio. ¿Por qué el ultimátum de Trump no fue respaldado por un golpe devastador inmediato, como él había prometido? Sí, el Comando Central de Estados Unidos respondió, pero no de manera devastadora, sino, seamos honestos, como siempre. Constantemente atacan radares, la zona costera, algunos objetivos militares y así sucesivamente. Esto ya se repite con bastante frecuencia, pero no ha habido ningún golpe realmente devastador. Y la respuesta a por qué Trump guarda silencio y por qué no hay un golpe devastador está en el análisis reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Para el momento en que las hostilidades a gran escala entre Estados Unidos e Irán oficialmente se detuvieron en abril, el Pentágono ya había gastado al menos la mitad de sus interceptores Chad, casi la mitad de los interceptores Patriot y alrededor de 30 misiles de crucero Tomahawk. Parecería que esta pausa en la guerra debería haberle dado a los Estados Unidos tiempo para reabastecer sus reservas. Pero según los cronogramas actuales de suministro, el Pentágono recibe aproximadamente 15 nuevos Tomahawk y 20 nuevos misiles Patriot al mes. Y ahora atención, pero no se prevén entregas de interceptores CAT en 2026 en absoluto. Por eso, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que tomará 3 años o incluso más para restaurar las reservas al nivel previo a la guerra. Y piensen en esta aritmética. En los primeros 16 días de la operación, las fuerzas estadounidenses lanzaron 402 misiles Patriot, 402. Con las actuales 20 misiles al mes, solo para reponer esa andanada se necesitarán más de 2 años. En esos mismos primeros 16 días de la operación se lanzaron 535 misiles Tomahawk. El coronel retirado de la Infantería de Marina y analista de este centro, Mark Kensian, formula el riesgo para Estados Unidos de manera directa. A continuación, su cita. Si la guerra continúa al mismo ritmo que en los últimos 5 meses, esto reducirá las reservas tanto que surgirá un nuevo y más alto nivel de riesgo, pero ahora en la región Indo-Pacífica. Aquí está la verdadera trampa para Donald Trump. Cada misil lanzado contra Irán es un misil que no estará disponible si China avanza sobre Taiwán. Y así, Kensian llama a esto una ventana de mayor vulnerabilidad en la parte occidental del Océano Pacífico. El Pentágono, por supuesto, muestra públicamente la máxima confianza. Y hoy el vocero Sean Barnell declara, cito,
Las Fuerzas Armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo y tienen todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que elija el presidente. Pero quiero llamar su atención sobre el hecho de que esta declaración de Sean Barnell es palabra por palabra idéntica a la que este mismo Sean Barnell pronunció en abril. Cuando hicieron una pausa en la guerra, él dijo exactamente lo mismo, palabra por palabra. Él dice, cuando sea necesario, entonces atacaremos, tenemos todo, somos los más fuertes, y así sucesivamente. O sea, aquí es solo un copia y pega en lugar de un argumento real. Y Trump intenta resolver el problema de manera administrativa. En junio, activó la Ley de Producción de Defensa para eliminar las barreras burocráticas y acelerar la producción de misiles. Pero expandir la capacidad de producción requiere tiempo, y Trump no lo tiene. La segunda parte de la trampa es la economía. Y aquí es donde Irán golpea a Trump en su punto más vulnerable. Antes de la guerra, el estrecho de Hormuz manejaba una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado. Su bloqueo ya ha colapsado los mercados energéticos. El bloqueo de facto de Irán provocó un aumento en los precios de la energía y aceleró la inflación global. Y aquí surge una aritmética política, llamémosla así, una aritmética política de la que Trump no podrá escapar. Él no puede simplemente esquivarla y, ya saben, fingir que no existe. El aumento de los precios, especialmente de la gasolina, es la cuestión políticamente más sensible para Donald Trump en vísperas de las elecciones de noviembre al Congreso. Como saben, ya incluso están intentando lanzar una especie de red separada, como estaciones de servicio presidenciales, donde la gasolina será más barata que en todas las demás. En resumen, están tratando de idear algunos programas políticos para mostrarles a los estadounidenses que, bueno, el problema de los precios de la gasolina no es tan grave, aunque todos los estadounidenses entienden que es una bronca, un problema muy complicado. Y los iraníes también lo entienden, por cierto. Los iraníes también lo entienden perfectamente. Su cálculo es muy sencillo. Mientras más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Hormuz, más caro será la gasolina en las gasolineras estadounidenses y peores serán los resultados de los republicanos en las elecciones de noviembre. Es decir, Teherán no solo está luchando con misiles, también está luchando con ese precio en las estaciones de servicio en algún lugar de Ohio, Pensilvania, California y así sucesivamente. También está luchando ahí. Y hay otro detalle que podría cambiarlo todo. El sábado, por primera vez en mucho tiempo, bueno, digamos así, entre comillas, se hizo escuchar el nuevo líder supremo de Irán, el Ayatolá Ayatollah Ajtabaj Amenei. Es ese mismo, al que nadie ha visto desde febrero y que, de hecho, ni siquiera apareció en el funeral de su padre. Quiero enfatizar que los medios iraníes le atribuyen una declaración escrita con una amenaza de venganza por la muerte de su predecesor y su padre, quien fue asesinado en los primeros días de la guerra. Eso cambia las cosas. ¿Por qué? Porque mientras el líder Ajtabaj MNI, aunque sea en esta forma escrita, no sé si lo escribió él o no, pero aún así, cuando incluso este líder efímero guardaba silencio, se podía atribuir los ataques a la iniciativa de los radicales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Hablar de que hay alguna división, que por ejemplo los radicales son los responsables de esto, que es cosa de ellos, mientras que nosotros queremos negociaciones. Ayer mismo, literalmente, los iraníes, la élite política, dijeron algo así como: escuchen, esto fue una falla en el sistema. Atacamos el estrecho de Hormuz por accidente y ni siquiera fuimos nosotros. Fueron los militares quienes atacaron. Ellos tienen su propio punto de vista. Siempre se podía echarles la culpa de todo a ellos, pero ahora sale el líder supremo y públicamente toma una posición de venganza. Eso significa que estos mismos negociadores en Teherán prácticamente ya no tienen espacio para maniobrar, porque su líder principal dijo: vamos a vengarnos. Eso es todo. Como él dice, los iraníes y los fieles en todo el mundo pronto comenzarán a vengarse por el asesinato de Ali Khamenei. Aquí surge la pregunta: ¿qué va a hacer Donald Trump a continuación en esta situación? Aquí, me parece, hay tres escenarios. El primer escenario es un ataque masivo, ese mismo que Trump prometió. Pero ¿cuál es el problema? Ya no queda ni la mitad de los THAAD ni de los Patriot. Cada vez hay menos Tomahawk, reponerlos toma al menos 3 años. Cada ataque contra Irán debilita las posiciones contra China. Por cierto, los militares ya le habían dicho esto a Trump antes de la guerra. Les recuerdo que el presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor, el general Dan Kane, y otros advirtieron que una campaña prolongada afectaría gravemente las reservas, especialmente aquellas que necesitan Ucrania e Israel. El segundo escenario es la rendición, pero disfrazada de un acuerdo tramposo.
Es decir, aceptar el plan omaní, aceptando de hecho las condiciones iraníes para el paso, pero decir que no fue Irán sino Omán quien ideó ese esquema, que ahí van a cobrar algún tipo de tarifa, pero no la llamarán tarifa por el paso, sino algo así como una cuota por el mantenimiento del estrecho, por garantizar la seguridad y así sucesivamente. Ah, y además la llamarán voluntaria, o sea, nadie obliga a nadie, pero si no pagas, no pasas. Políticamente es mortal, sí. Es admitir que todos los ultimátums eran un farol. Pero económicamente es la única manera rápida de bajar los precios del petróleo antes de las elecciones. Y a Trump, por cierto, ¿cuál es la particularidad de Trump? A él le sale bien hacerlo. O sea, recuerden cuando el 17 de junio firmó el memorándum de entendimiento con Irán, él dijo, bueno, escuchen, ¿quieren que sigamos peleando con ellos? Si seguimos peleando, va a haber un desastre con los precios del petróleo. Bueno, no podemos permitir eso. Si se cierra el estrecho de Hormuz, entonces los precios de la gasolina serán altos para ustedes. Por eso sí, la regamos un poco, no calculamos bien, pero oigan, ¿qué esperaban? Luego cuando le dicen, pero tú prometiste destruir por completo su arsenal de misiles, Trump dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué? ¿Arabia Saudita tendrá misiles y Irán no? No puedo hacer eso. ¿Eso es lo que querían? No puede ser así. Y la paradoja es que sus votantes dicen, ah, bueno, en principio sí, tiene sentido. En general, todo está bien. Trump hace literalmente 2 días, hace 2 días Trump declara que Irán en principio ya está desnuclearizado. Él dice, bueno, en principio ya los enterramos, uranio enriquecido, eso es todo. Podemos considerar que el tema de la desnuclearización también ya está resuelto. Y sus votantes dicen, bueno, en principio sí. Bueno, les recuerdo que fue enterrado hace más de un año, entonces, ¿para qué fue esta fase de la guerra? El tercer escenario, bueno, el más probable para mí, es simplemente la continuación del escenario actual. Ataques puntuales a decenas de objetivos, la retórica dura de Pete, Hegseth y Trump, negociaciones paralelas en Omán, en Qatar, en Pakistán y la esperanza de que los radicales en Teherán, como se dice, sean los primeros en agotarse. Eso es lo que ya está sucediendo. Los ataques se realizan en series, con pausas, para no agotar el arsenal y dejar de todos modos la puerta abierta a la diplomacia. Entonces hagamos un resumen. Trump presentó un ultimátum. Irán lo ignoró de manera demostrativa, atacó con misiles a un buque civil y cerró el estrecho de Hormuz hasta que cese la intervención estadounidense. Estados Unidos respondió a esto con ataques a 140 objetivos en Irán, e Irán respondió atacando bases estadounidenses. La espiral, como de costumbre, se desarrolla según el mismo escenario. Pero detrás de las declaraciones ruidosas de ambas partes hay una verdad incómoda. Estados Unidos ya está luchando con un arsenal casi vacío, pero Irán también está devastado y sus reservas también se están agotando. Por eso el ultimátum de Trump sonó, pero no funcionó. No porque Trump haya cambiado de opinión, no, sino porque detrás de las palabras van a pagar, vamos a atacarlos, hay un arsenal que se está vaciando más rápido de lo que se llena. Irán, al parecer, lo entendió antes que nadie, y por eso se permite disparar contra barcos y declarar el estrecho de Hormuz cerrado, entendiendo que los estadounidenses, bueno, atacarán igual que lo han hecho antes. Lo más preocupante para Ucrania en esta historia es la conexión directa. Como señaló Zelensky, cada Patriot que se lanza en Medio Oriente es un Patriot que no llegará a Kiev y por lo tanto no protegerá a Ucrania de los misiles balísticos rusos. La guerra en el estrecho de Hormuz, lamentablemente, también se paga con la seguridad de Ucrania. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.